todos y todas, estoy muy feliz de estar en este espacio con ustedes. Mi nombre es Iris Luna Montaño. Soy médico psiquiatra muy interesada en los temas de divulgación científica en el área de salud mental y del comportamiento, y me interesa mucho ayudarles a que podamos establecer hábitos saludables. El estilo de vida es una cosa muy importante para preservar nuestra salud y para prevenir muchas enfermedades, tanto físicas como mentales. Bueno, este programa se llama El Expreso con Iris, es exclusivo de YouTube y les puedo pedir el favor de que se suscriban si les gusta el material que estoy colgando y que además activen la campanita para que encuentren nuevo material cada semana y compartan si consideran que a alguien le puede llegar a servir estos temas. En el día de hoy vamos a hablar de algo bien especial. Yo le he llamado a este espacio en el día de hoy hipocondríacos o personas con ansiedad por enfermedad. ¿Por qué? Porque resulta que ha habido un cambio últimamente y aquellas personas que se les llamaba, que tenían esta preocupación por su salud, preocupación por estar enfermas o por llegar a desarrollar una enfermedad grave que las llevara a la muerte o a una gran incapacidad, que era llamada hipocondriasis, pues ha cambiado de nombre, ¿verdad? Pero hablemos un poquito de la antigua hipocondriasis. La característica esencial de la hipocondría, como yo les decía ahora, es la preocupación o el miedo a padecer o la convicción de tener una enfermedad grave. ¿Pero qué? Es a partir de una interpretación personal. Y hacen esa interpretación personal en base a algún tipo de sensación corporal que presentan o algún signo que aparece dentro del cuerpo. Puede ocurrir, por ejemplo, con lunares, con pequeñas heridas, con la caída del cabello, con los latidos del corazón, con los temblores, por ejemplo, con la sudoración o cualquier sensación física que el individuo considere que no es natural, que no es clara. Entonces vemos cómo estos pacientes tienen una característica, y es que están muy atentos a las respuestas de su cuerpo, a cómo funciona su cuerpo, y ese escaneo del funcionamiento corporal los lleva a empezar a hacer interpretaciones que son catastróficas frente a su salud. Y esto, pues obviamente, ¿a dónde los lleva? Los lleva a consultar a los diversos servicios de urgencias, a los diversos especialistas, tratando de encontrar una razón por la cual están apareciendo los síntomas. Pero lo que ocurre en este caso es que cuando van donde el médico, donde van donde el sanitario y los revisa, les hace los exámenes y no encuentra una causa evidente dentro de sus analíticas o de los exámenes clínicos, pues obviamente ellos se sienten muy decepcionados porque dicen: no, aquí no me pusieron de suficiente cuidado, realmente el doctor no me dio por donde era. Y generalmente son personas consultadoras crónicas que van de un médico a otro buscando un diagnóstico. Son estos pacientes que van en busca de un diagnóstico. La mayoría de las veces pues ese diagnóstico no llega, y el médico, cuando revisa la historia clínica y se da cuenta que este paciente consulta muchas veces pero que no hay una base física, pues entonces empieza a sospechar de que se trata de un proceso mental, que se trata de un trastorno mental, específicamente un trastorno de hipocondriasis, ¿verdad? Esta interpretación catastrófica de los signos corporales como que dispara esta hipocondría, pues básicamente el mecanismo que lo causa todavía no ha sido determinado en un 100%. Hay investigaciones, pero todavía hay muchas dudas de qué es lo que está pasando y por qué el individuo se ha centrado en esas interpretaciones alrededor de su cuerpo. Lo que sí se sabe es que esta patología puede afectar a varios miembros de una misma familia, es decir, que varias personas dentro de la misma casa tienden a estar afectados. Algunos pensarían
que estas familias son especialmente sensibles o han estado muy inclinadas o muy preocupadas hacia la interpretación de los signos de sus cuerpos y el temor a la enfermedad en diferentes ámbitos de la vida. Entonces son familias que suelen hablar en sus reuniones acerca de las enfermedades. Se comenta constantemente si está bien o mal, si ha ganado o ha perdido peso, si hay algún cambio o alguna cosa que los haya llevado a consultar, qué medicamentos están tomando, y se vive con muchísima angustia cualquier signo de enfermedad de alguno de los familiares, hijos, primos, sobrinos, ¿no? De esta forma, los miembros de la familia, sobre todo los niños, van a aprender a interpretar cualquier signo o cualquier alteración de tipo corporal y la van a asociar con angustia, con miedo y con ansiedad. Es una interpretación obviamente catastrófica de terribilitis, pero en algunos casos vemos cómo este trastorno por hipocondriasis puede presentarse cuando hay pacientes que han presentado, por ejemplo, traumas, han presentado, por ejemplo, abuso sexual o abuso infantil. Se ha visto también en personas de familias que tienen trastornos de ansiedad. Hay historia en la familia de trastornos de ansiedad de otro tipo y es una frecuente comorbilidad. Es decir, por ejemplo, ahora con el COVID fue bastante frecuente que la gente pues ya no tenía la posibilidad de ir a consultar físicamente, pero estaba buscando constantemente en la red algunos signos, algunas cosas que lo tranquilizaran, porque sentía mucho miedo de tener una enfermedad severa y no poder recibir ayuda. Y esta parte es muy importante. Entonces, aquí lo que estábamos acostumbrados a escuchar, lo que conocíamos los médicos en general, era hablar de hipocondriasis, ¿verdad? Pero los tiempos han cambiado. Y les cuento que aparece un término que es el trastorno de ansiedad por enfermedad. Y este se constituye en una nueva categoría diagnóstica del DSM-5 y va a explicar los síntomas que aparecen en el 25% de estos pacientes que han sido diagnosticados con hipocondriasis. Se caracteriza por lo mismo, ¿no? Por tener una preocupación de tener o la posibilidad de llegar a tener una enfermedad grave, y generalmente esto es en ausencia de síntomas somáticos importantes. Aparece asociado además a un importante nivel de ansiedad relacionado siempre con el estado de salud. En la actualidad presenta para nosotros un gran desafío desde el punto de vista diagnóstico, porque nos resulta más complicado el encuadre nosológico debido a los sistemas de clasificación de enfermedades actuales. Y este ha quedado incluido dentro de los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante que tengamos en cuenta de que no es infrecuente. Puede ocurrir. Lo que pasa es que la gente ya está acostumbrada a decirle, ay, es que él es un hipocondríaco, ay, es que él es una persona que es un enfermo imaginario, piensa que está enfermo y nos hace perder tiempo, nos hace perder plata, y es como el pastorcito mentiroso que todo el tiempo se está quejando que está enfermo, que me voy a morir, que me voy a enfermar, y no tiene nada. ¿Y qué ocurre? A estos pacientes puede ser que tengan estas quejas somáticas sin que haya una causa física en un momento dado. Pero esto no quiere decir que en algún momento, este paciente que en algún momento empieza, o esta mujer que en algún momento empieza a manifestar dolor en el seno, repetitivo, molestias, de pronto, y que piensa que puede tener un cáncer, pues no sea tributaria a buscar ayuda profesional. Ojo, aquí esto es muy importante, no quiere decir que todo lo que esta paciente diga no sea evaluado de una manera seria. Por esto se convierte en un problema diagnóstico importante. Hay que hacerle caso al paciente y hay que revisarlo, y sobre todo, lo más importante, hay que enseñarle que existe este trastorno de ansiedad por enfermedad
y darle técnicas para que empiece a ver las cosas de una manera más racional, para que evite catastrofizar y para que evite todo el tiempo estar alrededor del tema de la enfermedad. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si descuidamos una persona que ha tenido esta sintomatología y que dice que le duele aquí, que le duele allá, pues ya no le van a creer, y al no creerle, pues no le van a prestar la suficiente atención. A los pacientes siempre hay que prestarles atención, y sobre todo hay algo fundamental. Un paciente que tiene este trastorno, estos trastornos relacionados como con el temor a enfermar, cuando encuentran un terapeuta o un médico empático que les pone atención, que los mira a la cara, que simplemente no se centra en el síntoma, sino que está pendiente de lo que el paciente le está diciendo, esto para el paciente es muy bueno, porque el paciente va a sentirse escuchado, va a sentirse atendido. Lo que ocurre es que no nos podemos quedar simplemente con decirle usted no tiene nada, porque cuando le decimos usted no tiene nada, el paciente puede que en ese momento de que el especialista lo vio, diga bueno, listo, se va para su casa, pero en la noche comienza nuevamente a pensar en su enfermedad. Entonces esto quiero que sepan que tiene tratamiento, que hay posibilidad de manejarlo y que actualmente tiene un nombre diferente, ¿verdad? Que actualmente se llama trastorno de ansiedad por enfermedad. Voy a repasar un poquito los signos y los síntomas. Ellos están muy preocupados con la idea de que están enfermos y esto los lleva a presentar cuadros de ansiedad patológica que va a afectar tremendamente el funcionamiento global, el funcionamiento social, el funcionamiento académico. Todo el tiempo están atentos a lo que les duele, a lo que sienten. Y aquí es algo muy curioso que les quiero comentar. Ellos se preocupan mucho más por lo que puede significar el síntoma que tienen que por el síntoma en sí. Me explico. Por ejemplo, una persona dice, es que siento una sensación como de vacío en el estómago, como de molestia en el estómago, es como ardorcito, no sé, es algo raro, pero no se preocupan por el dolor, ¿no? Por el dolor o la molestia. Se preocupan es por el significado, las consecuencias que puede tener eso. Es decir, en lugar de pensar me está doliendo, ay, qué dolor, cómo le molesta. No, ellos piensan, ahora estoy desarrollando un cáncer, me va a dar una úlcera gástrica. No, voy a hacer una obstrucción intestinal y me van a tener que operar como a mi tío. Entonces empiezan a hacer una cantidad de lucubraciones y esto les llena la cabeza y se quedan metidos en este tema todo el tiempo. Muy bien. Bueno, algunos pacientes se la pasan mirándose al espejo constantemente, revisándose, se mira la garganta con el espejo, trata de constatar si la piel tiene lesiones, si la coloración es adecuada, salen a la luz, se meten en la sombra, son fácilmente alertados por alguna nueva sensación somática. Por ejemplo, se ha visto mucho en las mujeres que llegan al climaterio que la sudoración y esto no lo atribuyen pues a esta época, sino, uy, no, yo será que lo que pasa es que tengo anemia o tengo una enfermedad muy grave y me voy a morir y está pasando algo terrible. Entonces, como les decía, muchos de estos pacientes visitan al médico con mucha frecuencia y otros pacientes tienen tanto miedo que les digan que tienen una enfermedad grave, que es lo contrario, que no visitan al médico, o sea, hacen una evitación, ¿no? Unos evitan la atención y otros son consultadores crónicos. Y esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. La evolución es crónica, porque el paciente no está enfrentando el miedo que tiene. Él evita darle, es decir, puede ir donde el médico, pero para que le constate que no tiene una enfermedad, pero él no trata de trabajar sobre esas ideas irracionales, aunque el médico le diga, vea, fulanito, usted ha venido 14 veces a este servicio y le hemos dicho las 14 veces que su corazón está funcionando bien. Usted está gastando mucho dinero, muchos recursos, mucho tiempo familiar, tiempo personal y resulta que no le hemos encontrado nada. Pero aquí también es responsabilidad nuestra como médicos y como sanitarios saber derivar a estos pacientes al psicólogo o al psiquiatra que va a encontrar la manera de ayudarle a que salga de esta situación. El diagnóstico se hace siempre básicamente por la evaluación clínica
Y el manual de estadístico del DSM-5 incluye los siguientes síntomas. Primero, el paciente está preocupado por tener o por adquirir un trastorno físico grave. Segundo, tiene mínimos o muy poquitos síntomas que justifiquen pensar en eso. El paciente está muy preocupado por la salud y se alarma con gran facilidad ante los problemas de salud personales, es decir, se le magnifican cualquier síntoma o le pidieron un examen de laboratorio. ¿Pero por qué me habrán pedido esto? ¿Me están sospechando un problema de tiroides grave? ¿Será que tengo un hipotiroidismo? ¿Por qué me dijeron que fuera donde el optómetra? ¿Será que voy a perder la vista? Entonces todo lo que alerte a tener que ir al médico, de tener que hacerse un examen o algún síntoma que aparece en el cuerpo, se vuelve algo catastrófico para ellos. Otra cosa, el paciente comprueba repetidamente el estado de salud, ¿sí? Yendo constantemente a citas, o todo lo contrario, evita sistemáticamente las citas a los médicos y a los hospitales porque dicen, no, es que si yo voy al médico seguro que me muero porque me van a encontrar una enfermedad muy grave. El paciente también, es importante este criterio porque él va a estar preocupado por esta enfermedad durante más de 6 meses, o sea, 6 meses o más la persona tiene que estar preocupada por presentar o por llegar a tener una enfermedad que lo va a llevar pues a un deterioro o a la muerte. Entonces el periodo es de 6 meses para poder pensar en este tipo de trastornos, aunque la enfermedad temida específica podría llegar a cambiar durante este periodo. Es decir, estamos hablando de que en general presenta estos síntomas de temor a estar enfermo o temor a llegar a tener una enfermedad grave, pero puede focalizar los síntomas en diferentes partes del cuerpo. Esto tiene que verse durante 6 meses. Se considera que los pacientes que tienen estos síntomas somáticos importantes y están preocupados, sobre todo esas manifestaciones, podrían llegar a presentar un cuadro de un trastorno de síntoma somático. Y de esto podemos hablar en otra situación. Bueno, ¿cuál sería el tratamiento de estos pacientes? A veces el tratamiento se acompaña del empleo de los inhibidores de recaptación de serotonina, como hemos visto con los otros trastornos de ansiedad, que se dan en dosis únicas. Generalmente se empieza con una dosis pequeña, se va dando hasta la dosis terapéutica y generalmente esto tiene que ir acompañado de una terapia cognitivo-comportamental, donde se haga una reestructuración cognitiva, donde se le enseña al paciente a no pensar de manera irracional, que llegue a pensar de una manera más racional, que aprenda a controlar sus pensamientos, que aprenda a darles el valor específico a esas ideas que le lleguen y evite catastrofizar. Le enseñamos a enfrentar ese miedo que tiene tan grande a enfermar y realmente los resultados suelen ser muy alentadores. Los pacientes suelen beneficiarse cuando tienen una relación de confianza con el médico, cuando el médico es empático, cuando el médico no lo saca volando rápidamente, ¡ay, este señor ha venido 20 veces! No, este es el señor hipocondríaco. No hay señores hipocondríacos. Se trata esto de un trastorno de ansiedad, así como estamos hablando de un trastorno como por agorafobia o un trastorno por ansiedad social. Es un trastorno, hay algo que está funcionando mal con mi sistema autónomo y con la interpretación que yo hago de determinados eventos. Entonces esta parte es muy importante, encontrar un médico empático, carismático, que los cuide, que los tranquilice, que les dé la posibilidad de hablar, que les permita la vía para poder acceder a una consulta con psicología, a una consulta con psiquiatría. Esta parte es muy importante. Bueno, lo último que quería decirles con respecto a este trastorno es que si bien es visto como algo molesto para muchas familias y muy incómodo para el paciente, el hecho de no consultar hace que esto se cronifique y que vivamos anticipando una muerte
muchos años antes de que esta ocurre, que vivamos anticipando una catástrofe antes de que siquiera haya la posibilidad de que ocurra algo. Entonces, en resumen, el trastorno de ansiedad por enfermedad es una preocupación y un miedo intenso a tener o a adquirir un trastorno grave físico. El diagnóstico se confirma cuando los miedos y los síntomas de tener o haber tenido algún trastorno persisten durante 6 meses, a pesar de que al paciente se le ha tranquilizado, se le ha visto, después de que se le ha hecho una evaluación adecuada donde el médico. El tratamiento incluye, sí, establecer una relación de apoyo consistente entre el médico y el paciente, que acudan a la terapia cognitivo-comportamental, y en algunos casos habría que tratar algunas comorbilidades que pueden presentarse, como episodios depresivos, como otros trastornos de ansiedad, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de pánico. Estos se solapan. Piensen que nunca existe un trastorno que esté solito, no. Puedo yo tener, cuando estudio a mis pacientes, tengo que mirar varias dimensiones. Tengo que mirar su personalidad, tengo que mirar su fisiología, tengo que mirar su historia de enfermedad mental o su historia familiar de enfermedad mental, porque yo tengo que hacer una interpretación de una cantidad de elementos que me van a ayudar a constituir pues una impresión diagnóstica y acercarme al tratamiento. Si tú has visto que en tu familia hay una persona que vive completamente preocupada por su salud, que esto le quita demasiado tiempo, que le impide ser feliz, que le impide salir, hacer muchas cosas, pues entonces te sugiero que le dejes ver este video y que me hagas tus comentarios. Es muy importante que aparezcan las discusiones, porque de aquí aprendemos todos. Bueno, muchísimas gracias. Espero verlos la próxima semana. Y bueno, es un placer muy grande estar con ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita. Hasta luego.